Dice, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque ahora les iba a enviar el don de la lluvia también. Listen here. The Lord says by way of the prophet Joel, be not afraid, O wild animals, for the open pastures are becoming green. The trees are bearing fruit, and the fig tree and the vine yield their riches. Que los animales, los árboles y todo cuanto hay depende de Dios. This will tell us that all of nature, animals, agriculture, everything depends on God. Porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos. ¿Quién es Sión hoy? Y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. The prophet says, be glad, O people of Zion. Rejoice in the Lord your God, for he has given you the autumn rains in righteousness. He sends you abundant showers, both autumn and spring rains as before. Dice, las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. He goes on to say, the threshing floors will be filled with grain. The vats will overflow with new wine and oil. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. The prophet goes on to say, I will repay you for the years the locusts have eaten, the great locust, the young locust, the other locust, the locust swarm, my great army that I sent among you. La palabra maravilla en hebreo, the word great things in Hebrew, significa lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. La palabra maravilla son cosas imposibles para el hombre, pero posibles para Dios. Jehová hará maravillas en medio nuestro. When the Bible speaks of God doing great things, it is literally talking about the things that are impossible for men that are possible Amén. For God. Él ha hecho maravillas. He done great things. Él ha hecho grandes cosas. He has done great things. Cambió tu vida, te dio un nuevo corazón, un nuevo espíritu. He changed your life. Él ha hecho grandes cosas. He gave you a new heart and new spirit. He has done Pero great things. Él seguirá haciendo grandes cosas. Él hará maravillas. And he will Seguirá continue. haciendo maravillas porque es el Dios que se complace en bendecir su pueblo. He will continue to do great things because he's the God that rejoices in blessing his people. Y las bendiciones The blessings no son algo nuevo que se le está ocurriendo a Dios ahora. Are not- Son bendiciones ya establecidas y ganadas en aquella cruz sobre el Monte Calvario. The blessings of God are nothing new that he is dreaming up of now. They are the very same blessings that the Lord himself acquired for you on the cross of Calvary. Y se lo voy a mostrar por la palabra. And I will demonstrate this to you by way of the word. Le dice, comeréis hasta saciaros. He says you will have plenty to eat. Y alabaréis el nombre de Jehová. Hasta saciaros es, estaremos satisfechos. He says you will have plenty to eat until you are full, and you will praise the name of the Lord your God. Decía el salmista, en ti y solamente en ti se satisface mi alma. The psalmist says, my soul is satisfied only in Aleluya. you. Esto me habla a mí de presencia de Dios. We are in the very presence of God. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. And never again will my people be shamed. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Verse 27, then you will know that I am in Israel, that I am the Lord your God, and that there is no other. Never again will my people be ashamed. Y tomado el pensamiento, el profeta tomando el pensamiento cuando habla de la lluvia tardía, y la lluvia temprana y la lluvia tardía. When the prophet speaks of the latter rain and the early rain,
Recuerde que dice, hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio, ¿no? Remember that the prophet says that God will cause the rain upon us, the early rain and the latter rain. Yo quiero que usted vea los resultados de después de esa lluvia. I want you to see the result of what happens after Fíjense that bien rain los falls. resultados. Habrá trigo, habrá vino, habrá Notice, aceite. there will be grain, Y there will todo be el oil, tiempo, there will be wine. todo el tiempo Dios nos los va a restituir nuevamente. And Todo during- el tiempo, los años que la oruga, todo el tiempo pasado, el Señor con creces nos va a bendecir. And all along the way, it is God with increase, the one that blesses us. Amén. Y siguiendo la línea de la lluvia temprana y la lluvia tardía, And- es que viene la idea ahora de ir y después de esto derramaré, teniendo en mente la lluvia y derramaré. And following this train of thought that the prophet was speaking of, the early rain and the latter rain, look what happens in the latter rain in verse 28. He says, and afterwards the latter rain. Mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. The prophet says, and afterward I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days. Dios los bendijo, God blessed them. los restauró He restored them con el don de la lluvia. with the blessing of rain. Con la lluvia se llenó toda la vegetación. When Los he- animales tuvieron agua, los árboles, todo volvieron otra vez. Los productos agrícolas de Israel volvieron otra vez a florecer. When God sent the early rain, everything that was vegetation and agriculture began again to blossom and flourish. Y mirando la metáfora de la lluvia, tomando la lluvia como una metáfora, él describe el derramamiento del Espíritu Santo. And the prophet, taking the metaphor of rain, he uses that metaphor of rain to describe the outpouring of the Holy Ghost. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, el Espíritu Santo venía sobre algunos hombres específicos para hacer unas tareas específicas. the Holy Spirit came from time to time on specific men so that they can fulfill specific tasks. Pero en el Nuevo Testamento, But in the New Testament, en el pueblo de Dios, in the people of God, la palabra de Dios dice, the Word of God said, y derramaré de mi espíritu, and I will pour out my y spirit, derramaré de mi and I will espíritu pour out my spirit como un torrencial. as if it was a torrential rain. Tomada de las lluvias tempranas, la temprana que era entre septiembre y noviembre, y Speaking la of- tardía entre abril y mayo. Speaking of the early rains and then the latter rains. Y tomando la metáfora del torrencial de lluvia que hubo, And the prophet now taking the torrential rain that the people of God will experience in the natural, he now uses it as a spiritual metaphor. mirando hacia el futuro, así vislumbró Joel la venida del Espíritu Santo como un derramamiento de un torrente de lluvia sobre toda carne. Era tanto que iba para todo el pueblo de Dios. The prophet speaks of the latter rain, the physical latter rain, to describe the torrential spiritual outpouring that will come on the day of Pentecost. Iglesia, el Espíritu Santo es para nosotros. Church, the Holy Ghost is for us. La palabra de Dios dice sobre toda carne. The Word of God says that it will be poured out on all flesh, Sobre toda carne. over all flesh. Y cuando el derramamiento del Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, And when the outpouring of the Holy Ghost came on the day of Pentecost, el apóstol Pedro, the Apostle Peter, en su primer discurso, in his first discourse, le dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel. he says, this is what the prophet Joel spoke about. Aleluya, aleluya. Y le siguió discursiando, ¿no? Predicándole a Cristo. Y después le dijo, arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quien el Señor vuestro Dios llamare.
But the apostle Peter didn't stop there. He kept on preaching his discourse about Jesus Christ, and he called all the listeners to repent, and he told them to repent and be baptized, because this blessing belongs to you, to your children, and to your children's children, to all those who would come to the Lord in repentance. Amén. Yo le dije que los profetas no entendían el tiempo. I told you before that the prophets understood not the times. Ni siquiera quizás la persona quien eran. Nor did they understand the people who they were prophesying Pero about. Jesucristo sí entendía el cumplimiento del tiempo. But Jesus did indeed understand the fulfillment of the times. Por eso cuando les leí en el principio, That's why the verses that I read in the very beginning of this message, después que Jesús fue bautizado en el Jordán, and after Jesus, listen up, after Jesus was baptized in the River Jordan, salió lleno del poder del Espíritu Santo porque fue bautizado también por el Espíritu Santo. he left filled with the Holy Spirit because he was also baptized in that river by the Holy Spirit. Y dice la palabra de Dios que en el poder del Espíritu fue a Nazaret. And the Bible says that he went into Nazareth in the power of the Ghost. Entró a la sinagoga He went into the synagogue, donde él acostumbraba ir. Se le dio el libro donde estaba el profeta Isaías. as was his custom, and the book of Isaiah was given to him. Y cuando abrió, And when Jesus opened the book, leyó la unción del Mesías. he read right out of the messianic anointing. Leyó el versículo 1. He read verse 1. Leyó el versículo 2. He read verse 2. Pero no lo terminó. But he didn't finish. Lo paró donde dice. The verse. Y a predicar el año agradable del Señor. He stopped where verse 2 says, and he called me to preach the year of the Lord. El profeta Isaías dice, y a predicar el año agradable del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro. Verse 2 in the book of Isaiah says like this: he called me to preach the favorable year of the Lord and of the vengeance of the Lord. Pero no fue que a Jesús se le olvidó. But let me tell you, when Jesus read it, he stopped at the favorable year of the Lord, and it's not because he forgot to read it. Él quería manifestarle a ellos He wanted to manifest unto them que con él, that within him, en ese instante, in that instant, comenzaba el período del año agradable del Señor. began the period that is known as the favorable year of the Lord. El año agradable del Señor es la época mesiánica. The favorable year of the Lord is the messianic age. Él quería decirle que lo que él acababa de leer, esa unción se cumplía en él. What he wanted to tell his hearers about what he just finished reading was that prophetic word is now fulfilled in him. Él acababa de ser ungido por el Espíritu Santo. He was just anointed by the Holy Ghost, Confirmado como el Hijo de Dios. confirmed as the Son of God. Y los miró y les dijo, hoy frente a ustedes se ha cumplido esta escritura. And he fixed his gaze upon them and he said, today the scripture is fulfilled before your very eyes. Amados, la época mesiánica Beloved, es la dispensación de la the gracia. messianic age is the dispensation of grace. Se inició con Jesús. It began with Jesus, Termina con el arrebatamiento de la iglesia. and it will end with the rapture of the church. Entonces comenzará el día grande y terrible de Jehová. And it's at that point when the great and terrible day of the Lord will begin. La gran tribulación The great y tribulation todo lo que viene después de ahí. and everything that comes afterward. Pero ahorita But now estamos viviendo we're living la época, in this la age. dispensación mesiánica. We are living in the, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Mesías. we're living in this. Jesucristo es el ungido. Jesus Jesucristo es el Cristo de is the Dios. anointed one, the Christ of Amén. God. Y Él es Señor en la iglesia. He's the Él Lord es of el the church. Mesías de la iglesia. He's the Él Messiah. es el ungido en la iglesia. He's the anointed one. Él es la cabeza de la iglesia. He's the head of the Estamos church. en la época mesiánica. Estamos viviendo el año agradable del Señor. We are now el living año agradable del In Señor. the favorable year of the Lord. ¿Cuántos recuerdan en enero? How many remember that back in January, 21 días de ayuno que nos mandó a hacer Dios. God called us to dedicate 21 days of fasting and praying?
Les he dicho, yo nunca dejo caer en tierra lo que Dios hace. No me importa si sea chiquitito o si sea grande. Todo lo que Dios hace para mí es lo más importante que pueda tener en mi vida. I've always told you that for me, everything of God is important, and everything that God does and says, for me, it's the most important thing in my life. Y Él usó este siervo de Dios para ello. And He used this servant En una convocación a un ayuno de arrepentimiento a principio de año. to call together an assembly to fast and pray in the beginning of this year. Y a finales del año pasado, y yo se los dije en enero, el Señor me dijo que en este año clamáramos por el bautismo del Espíritu Santo, la llenura, y que nos aseguráramos que todo hubiera nacido de nuevo. And at the end of last year, I said that all of this year we will be praying for and crying out to God for the filling of the Holy Spirit. And we have to make sure that everyone in our midst is saved. Porque el Señor me dijo Because the Lord told me que aquí en esta casa habían muchas personas convencidos en su mente que era verdad, pero no había conversión en su corazón. No habían nacido de nuevo. Because the Lord told me personally about many people in this house that yes, although you have conviction, you still are not saved. Amados, si la palabra de Dios dice que el que no ha nacido de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Beloved, the Bible says those who have not been born again cannot see the kingdom of God. El que no ha nacido de nuevo no podrá entrar al reino de Dios. If you have not been born again, you cannot enter the kingdom of God. Amén. Y cuando el Señor me comenzó a hablar y comencé a estudiar el libro de Joel, vino a mi corazón lo que en enero había pasado. And when the Lord began to minister this to me, and I began to study on the book of Joel, the Lord reminded me of what happened at the beginning of this year. Y volvió y me revolvió todo lo que me había dicho. And I remembered everything that the Lord ministered and spoke to me. Y llamé a Pupi y le dije, ven acá, Pupi, tú hablaste de Joel en enero. Cuando tú convocaste al ayuno, tú tocaste esto acá. ¿Cierto que te llamé? Él iba en un camino no sé para dónde. And I Me dijo, called, sí, dígole, Dios mío, los resultados los tengo acá. Aleluya, 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 aleluya. Dos veces dice el profeta de tocar trompetas. the Bible speaks of blowing the Voy trumpet a twice. terminar con esto, hermano. I will finish with ¿Cuántos this. han entendido que era un mensaje para nosotros en How esto? many understand that today's message is for us? Dos veces 2 times. dice tocar trompetas. The prophet says, blow the trumpet. La primera fue por lo que él veía el futuro, ¿no? El juicio del futuro. The first Juicio final. sound of the trumpet was for what he was looking at far into the future, which was the final judgment of God. Y la segunda vez que dice tocar trompeta y llamó a todos los sacerdotes que todos fueran al templo a humillarse y arrepentirse, era por lo que estaba sucediendo en ese momento. And the second time he calls the nation to sound the trumpet is for what he was seeing at that time before his very eyes, when he calls all the priests to rend their hearts and to declare a fast. Generalmente las trompetas es el shofar. Generally speaking, the Cuando la trumpets, Biblia habla de trompeta, se refiere al shofar. El shofar es la trompeta de Dios. shofars, and shofars are the trumpet of God. Es hecho de cuerno de carnero. It's made of ram's horns. Pero se pueden hacer también de otros animales aceptados por la ley, But they could aprobados por la ley, also come from other animals that are clean and acceptable in the law. siempre y cuando no sean ni la vaca ni el buey, porque son símbolos de Baal. So long as they're not horns that come from cows or bulls, because they are a type of evil. La trompeta no es el shofar, no es un instrumento musical, es un instrumento ceremonial. The shofar is not a musical instrument. It is used as an instrument of ceremony. Tenían diferentes sonidos de acuerdo a la ocasión en que habría de tocarse. The shofar had different tones depending on the occasion in which it had to be sounded. Por ejemplo, se tocaban sobre los sacrificios y el holocausto. For example, the shofar will be blown over the sacrifices and holocausts. Se tocaba cuando se ungía un rey.
They would blow the trumpet or the shofar when a new king was anointed. Se tocaba delante del arca de Dios. The shofar oftentimes was blown or sounded before the ark of God. Se tocaba para sonar alarma. They would sound the shofar as if it were an alarm. Se tocaba para advertir. To war as a warning sound. Aunque también Dios mandó a Moisés a hacer 2 trompetas de plata labradas a martillo. And although God called Moses to make 2 horns made out of silver, forged by the hammer. Que se tocaban también en diferentes ocasiones. And these horns or trumpets were also sounded in different occasions. Amén. Estas eran las trompetas. Las trompetas. Trumpets. Eran tocadas, tenían que ser tocadas por los sacerdotes. Por orden divina, eran tocadas por los sacerdotes. By a divine mandate, the trumpets were blown by the priests. Amén. Eran tocadas por los sacerdotes. Entonces, quienes las tocaban eran los hijos de Aarón, porque eran sacerdotes por nacimiento, porque eran hijos de Aarón. Therefore, those who were allowed to blow the trumpets were Aaron and his tribe and his sons, because they were the ones that composed the priesthood. No se olvide que hoy nosotros también somos sacerdotes de Dios por nacimiento. Do not forget that we also porque hemos nacido are also priests of God because we've been born again. Pero también en Ezequiel también podemos ver que los sacerdotes tocaban, eran trompeteros, pero también eran atalayas, eran centinelas. You will also find in the book of Ezekiel that the priests not only were the ones that sound the shofars in the ceremony, in the worship, but they were also watchmen. Así que nosotros somos sacerdotes. So therefore, not only are we priests, ministramos en la presencia de Dios, gloria a Dios por eso. we minister in the presence of God, and glory be to God for that. Pero también somos atalayas, somos centinelas. But we are also watchmen, we are also sentinels. Los centinelas tenían que avisar cuando venían peligros, cuando venía destrucción para el pueblo. Watchmen had to sound the alarm whenever danger was coming towards the nation. Porque si ellos no avisaban y venía destrucción al pueblo, ellos tenían que pagar por la sangre de ellos. Because if while on their watch danger and death fell upon the people, their blood was upon the watchmen. Al atalaya se le decía que hablara al impío de su pecado para que se volviera de su pecado. Y una vez apercibido, si él no oía, tu vida la perderías, pero yo he librado mi sangre. Pero si yo no te avisaba de tu pecado, yo no te advertía, tú ibas a perder, tú ibas a perecer por tu pecado, pero yo iba también a dar cuenta de la sangre de él por no haberle avisado. God tells Ezekiel that if and when you blow the trumpet, the people ignore you, I will not blame you and put their blood on your head because you blew the trumpet but they ignored it. But if danger comes and you see it and you fail to blow the trumpet and danger comes to the people, their blood will be on your head. Amén. Ustedes han visto hoy que le toqué algunas trompeticas de alarma. You have seen today that I have sounded a few alarms today. Porque si no les digo verdad, yo tendré que pagar por su sangre. Because if I don't preach the truth, I'm responsible for your blood. Pero están advertidos. But now you are well aware. El que se pierde porque quiere. And if you are lost, it's because you wanted to. Y vamos a terminar tocando unas cuantas trompetas. So let's finish blowing a few horns. Pero antes de tocar las trompetas, porque hay unas trompetas que se tocan también, hay un sonido, pero ese salmista decía, bienaventurado el que conoce el sonido del shofar. But before we blow the trumpets, let's speak about the different tones, because the psalmist also said, blessed is he who knows the tones of the shofar. Cada sonido indicaba un evento. Because every sound or every type of sound that the shofar made spoke of a different event. Y había un sonido que era también para celebrar fiesta, era de gozo. And I want you to know that there was also a sound made by the shofar that called the people to celebrate. Pero para que podamos tocar la trompeta de gozo, but in order for us to blow that sound of joy from the shofar, con gozo, with joy, les voy a decir las bendiciones que ahorita que el Señor tiene para nosotros en el año agradable del Señor.
let me first, before we do that, speak to you about the different blessings that the Lord has for us in this favorable year of the Lord. ¿Con qué restituyó Dios a aquel pueblo cuando se arrepintieron y se volvieron? ¿Hablamos de qué? ¿De pan? What did God restore to the people when they Hablamos del repented? aceite. We spoke of bread. Hablamos del vino. We spoke of oil. We spoke of ¿Verdad wine. que sí? Ese es el indicio del favor de Dios, es la evidencia del These favor de three Dios. things are the evidence of God's favor towards his people. Ahora- Wine, oil, Para nosotros, ¿qué significa el pan? and bread. Now, what does bread mean for us? Para nosotros el pan es la palabra de Dios. For us, bread symbolizes the word of God. El pueblo en este tiempo, The people of this day, el pueblo que Dios tiene, el remanente para testimonio de Él aquí en la tierra. the remnant that God has to testify of his person on this earth. Vuelvo a repetirle. I repeat, Se va a identificar primero will identify itself first and foremost. porque es un pueblo que ama la palabra de Dios. It will identify itself as a people that love the word of God. Conoce la palabra de Dios. She will know the word of God. Y el Señor a ese pueblo le seguirá dando revelación y revelación de su palabra. And the Lord will continue to give that people more revelation of his word. Es un pueblo que tendrá la revelación de la palabra de Dios. She will be a people who will have the revelation of the word of God. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. The word of God is the more prophetic word. Los profetas en el antiguo pueblo, The prophets of the Old Testament, el pueblo les tenía miedo, corrían de ellos. the people used to fear the Old Testament prophet. Whenever an Old Testament prophet came their way, they ran from them. ¿Saben por qué? You know why? Porque el profeta del antiguo pueblo hablaba lo que Dios decía. Because the Old Testament prophet spoke the words that came out of God's mouth. Y cuando el pueblo estaba mal, les decía que estaba mal. And when the people were astray, the prophet would stand up and say so. Y cuando Dios se lo mandaba a decir, pero ya ellos sabían que estaban mal y no querían ni escuchar, hasta los mandaban matar. And when God would raise a prophet up to go into a city, they already knew what his purpose there was for. Many times they will call for that prophet's death. Sin embargo, en este tiempo, But in these days, que se han levantado tantos falsos profetas where many false prophets abound y tantos falsos maestros, and many false teachers abound, el pueblo va corriendo tras de ellos con comezón de oír. just the opposite, when these false preachers and prophets rise up, the people follow them. Porque estos profetas Why is it that these false prophets no hablan el mensaje de Dios? don't speak the word of God? Cuando hablan, And when they speak, hablan de lo suyo speak of their own self, para lisonjear, endulzar los oídos y decirte lo que él sabe que tú quieres in escuchar. order to entice the people by telling them what they want to hear. Van de iglesia en iglesia entregando las llaves de la ciudad porque a mí me la han dado también. They go from church to church, and when they do so, they give these false teachers and prophets the keys of the city. Te entregan la ciudad, te entregan los reinos, te entregan todo, parecen al diablo entregándote los reinos de la tierra. They give these false prophets the keys, the kingdom, the authority. It's as if they were the devil himself giving these false prophets all the kingdoms of the earth. Y cuando ya no encuentran qué más grande decirte, te sientan a la derecha del Padre con Jesús. And when they no longer find a greater title to give you, they elevate you to the right hand of the Father along with Jesus. Yo ahorita te suena una trompeta, despierta de tu estupor. La palabra de Dios es la palabra profética más segura y nos conviene. I want to sound the alarm. Wake up from your stupor, because the word of God is the more sure prophetic word. Wake Como les up. dije en un principio, el pueblo de Dios es un pueblo que camina en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el fundamento de la iglesia y la iglesia se edifica en la palabra de Dios. The church has to be built upon the word of God because it is its very foundation. Segundo, Second, el pan, dijimos, el aceite. we spoke of bread. Nosotros todos sabemos que We el spoke aceite of oil. es la unción del Espíritu We Santo. all know that oil is a type of the anointing of the Holy Ghost. La palabra va
de la mano la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo. And they both go hand in hand, bread and oil, the Tenemos- word of God and the anointing of the Holy Ghost. El apóstol dijo, sed llenos del Espíritu Santo. The apostle commanded the church and said, be filled with the Holy Ghost. Debemos vivir llenos del Espíritu Santo. We ought to live with the fullness of the Holy Spirit. La unción pudre el yugo. The anointing destroys the yoke. Habían vírgenes insensatas, dice la Biblia, y vírgenes que eran sabias. Foolish virgins and virgins that were wise. Habían 10 que tenían la lámpara. There were 10 that had a lamp. La lámpara es la palabra de Dios. The lamp is the word of God. El salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra. The psalmist says that your word is a lamp to my feet. Pero estas eran las insensatas, pero no tenían mucho aceite y se les acabó. But these 10 foolish virgins, though they had a lamp, they ran out of oil. Pero las 10 sabias tenían la lámpara, But the 10 wise virgins also had a lamp. pero las mantenían llenas. 5, es que son 10 por todas, 5 y 5, perdón. Forgive me, there were not Son 10 5 wise insensatas y virgins 5 sabias. and 10 unwise. There were 5 wise and 5 Las sabias tenían la lámpara, unwise. tenían la palabra, The 5 that were wise, they had the lamp, they had pero the word. siempre las mantenían llenas, no esperaba que se les acabara. And they were wise because they never permitted their lamps to run out of oil. Siempre estaban en la palabra llenándose de la unción, la unción, la unción, la unción, la They unción, la found unción, la unción. themselves in Tenían the el word. aceite, el aceite. Continually filling their lamps with oil. Cuando las 5 insensatas se fueron a buscar porque se les acabó el aceite, vino el Señor y se quedaron afuera. When the 5 unwise virgins realized that their oil ran out, they went out to buy some, but at that very moment, the Lord came and they stayed behind. ¿Cómo usted se mantiene lleno de la unción de Dios? Lleno del aceite, ¿cómo? La palabra de Dios. How is it that you remain filled with the oil of God? Amén. You remain filled, your lamp filled by staying in the nos Word. va el Señor también a bendecir con el vino. El vino. Wine, Con vino nuevo. new wine. Pero no se hagan idea que es el relajo ese de borracho así. Y tú sabes. The other blessing I spoke about was new wine, but I don't want you to think now that No la digo. it's that foolishness that we see in church now. That the anointing now makes you look like as if you were drunk. Eso es la peor aberración que podamos ver. That teaching in the church is the worst aberration of the Word of God. Esa es la mayor profanación a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. And concerning the third person of the Holy Trinity, the Holy Ghost, it is a profane teaching. Compararlos como cosas como esas, como si estuvieran emborrachados. To compare the Holy Ghost A veces los cambian hasta por tequila y por no sé qué cosa. to people who are drunk. Tampoco el otro extremo tampoco no es que el vino nuevo es para que nos reborquemos de risa y risa y risa, una risa que le para a uno los pelos. Nor is the new wine for people to burst out in unstoppable laughter, and they laugh and they can't stop. That's not what the new wine is for. El gozo del Espíritu es el gozo interno de la salvación, es el gozo del Espíritu dentro. No es un desorden. The new wine speaks of the joy of the Lord. It's an unspeakable joy. It's an internal joy. Ahí se cuelan otros espíritus que no es el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es gozo y paz. The Holy Ghost is joy and peace. Así que póngale cuidado. Therefore, take great care. Por eso les digo, hacen bien estar atentos a la palabra más profética, que es la palabra de Dios. And that's la why I más tell you segura. again. That's why I tell you again. Make sure you are in the Word of God, which is the more prophetic word. Se los voy a relatar. Yo no se los voy a relatar, se los voy a relatar. El vino, vamos a buscarle el sentido espiritual realmente del vino. Let's talk about the spiritual significance of the new wine. Porque si yo quiero que el Señor nos dé todo eso, más y más y más, a toda la iglesia. Because yes, I do want for God to give us all of that and more. Desde los que están en el altar hasta el último, hasta los que están en la puerta. From those who are ministering at the altar to all those who stand by the doors. Porque no es solamente para los pastores ni para los ministros, es para todo el pueblo de Because Dios. this new wine, this anointing is not only for the ministers or for those who preach, it's for all of His people. Jesús estuvo en una boda de Caná de Galilea. Jesus attended a Todos wedding one conocemos esa day. historia, ¿verdad que sí? We all know that story.
¿Qué sucedió? Se le acabó el vino. What happened at that wedding? The wine finished. Y de esa historia han hecho unas aberraciones horribles. And many aberrations have come out of that biblical account. Se les acabó el vino y entonces María, la madre de Jesús, le dijo no, que hicieran lo que él le mandara hacer. We all know the story. The wine finished, and the people came to Jesus' mother Mary, and Mary gave instructions to the servants to do as Jesus would have them do. Está en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan. You will find it in the book of Dice la John, palabra chapter de 2. Dios que llenaron 6 tinajas. The word of God says that they filled 6 tinajas. 6 jars. Dice la palabra de Dios que cada tinaja podría tomar de 2 a 3 cántaros. 6 vats. De 2 a 3 cántaros. Ellas tomaban. Así es, dice que la llenaron a rebosar. And the Bible says that the servants filled up those vats until the very top. Si la llenaron a rebosar fue porque le pusieron 3 cántaros. They filled it completely. Entonces, cada tinaja de esa, con 3 cántaros son 18 cántaros. Esas 6 tinajas tenían nada más y nada menos, si usted lo va partiendo por cántaros, por litro y todo eso, esas tinajas tenían nada más y nada menos que 1000 botellas de vino. And each of those jars contained 1,000 bottles of wine. Cuando ya se convierten a botellas, son 1000. And when you would take the contents of those vats, you will be able to fill up 1,000 bottles of wine. Ahora imagínese usted ya para el final de la fiesta, 1000 botellas de vino. Now, just picture this. At the very end of that celebration, you have 6,000 bottles of wine left. Un vino nuevo, ella es 1,000 bottles of mejor. wine. Y el vino es tipo del Espíritu Santo. Imagine that at the end of that celebration, you have Y 1,000 las bottles of tinajas wine estaban left. llenas hasta arriba. Of new wine. Esto me recuerda al salmista cuando dijo: mi copa está rebosando. This reminds me of what the psalmist says when he says that my cup overflows. Llenos de la unción del Espíritu Santo a rebosar. Filled with the Holy Spirit until it overflows. Ahora escuche esto muy bien. Dice la palabra de Dios Listen, the word of God says, que cuando ellos vieron eso, dice que, ¿verdad?, Jesús convirtió el agua en vino, When ¿no? Jesus turned the water into wine. Manifestó su gloria. Manifestó su gloria. when Jesus turned the water into wine, he manifested his glory. Cuando él hizo este principio de señales, así lo llama, así lo dice el evangelista. Principio fue el primer milagro que Jesús hizo. When Jesus did this very first of all of his miracles, it was the first miracle that he did. El primero. Manifestó su gloria. He manifested his glory. Y los discípulos creyeron And it's en él at cuando vieron la that señal. time that the disciples believed in him when he did that. Lo que significa entonces What that means, que la bendición that the blessing del año agradable del Señor, of the favorable la year of the Lord, bendición para esta iglesia, the blessing for this church, abundancia de pan. it will be an abundance of bread. Diga conmigo: abundancia de pan. Say with me, an abundance No of nos va a bread. faltar la palabra de Dios. Nos va a dar más revelación de la palabra. The abundance of Amén. bread is a Y revelation usted también tendrá hambre de la palabra de of the Dios. word, and you will also be hungry Palabra de Dios. for the word of God. Venga a las clases bíblicas. Come to Bible class. Palabra de Dios. It's the word of God. El aceite. La unción del Espíritu Santo We will estará. speak of oil. La unción del Espíritu It is Santo the estará. anointing of the Holy Y Spirit. cuando estemos todos llenos, And when we're all full, completely full, se manifestará la gloria del Señor. the glory of the Lord, Así como Él manifestó su gloria will en ese be made momento, manifest. veremos la gloria de we will Dios. see the glory. Porque vendrán las señales, Because the los signs prodigios, will come. los milagros, Miracles. las maravillas. Aleluya. Porque comeremos hasta saciarnos. Aleluya. Y seremos llenos del Espíritu Santo. And we will see these signs come and these blessings come, and at that point we will be filled with the Holy Ghost. Amén. Amén. Pongámonos de pie porque vamos a tocar unas trompetas. Please rise to your feet because I want to sound some alarms. Antes de tocar estas trompetas, voy a tocar una llamando al arrepentimiento. Si hubiera en nuestros medios alguien aquí que necesite a Jesús, alguien que sabe que tiene que volver su corazón a Dios, que necesita un cambio, necesita al Señor, antes de nada, yo te voy a pedir
que vengas aquí al altar para orar por ti, porque es lo más importante. Before we begin to sound the alarms, I want to just make a calling out to all those who know in their hearts that they need to repent of their sins. Before we begin to blow these alarms, these shofars, these horns, I want to make this calling out to you. You know you need the Lord. You know you need to repent. Come forward. I want to pray with you. Si hubiera alguien que sabe que tiene que arreglar sus cuentas con Dios. If there's someone here who knows they have to get right with God. Mi deseo es, hermanos, que toda la iglesia, el Señor, toda la iglesia podamos disfrutar de todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros, para este tiempo ahora que viene. My prayer is that the whole church can acquire and have all of the blessings that God has for this church in these days we're living in. Quizás hoy nos hemos alargado un poquito, pero bien vale la pena decirle a Dios, Señor, vale la pena porque yo lo quiero. Perhaps this service is a little longer than what you're accustomed to, but I'll tell you, it is well worth it, because today we will tell God, God, I want what you have. Les voy a tocar una trompeta, no pienso limitar a Dios. I want to sound some alarms, and let me tell you, in doing so, I don't think that I will not be imitating God. Yo no quiero que después un domingo nos diga, quería hacer tal cosa, pero se fueron. Es ofrenda y libación a Jehová cuando reconocemos nuestra condición y le decimos, sí, yo te necesito, sí, estoy mal, yo necesito un cambio. It is an offering unto God when you recognize your state of being and you say, I need God. Esa es la mejor ofrenda. That's the best offering para el Señor, un corazón contrito y humillado. You can give God a broken heart and a delante de contrite Dios. spirit. Estamos en los tiempos difíciles y finales, hermano. Y para nosotros perseverar y mantenernos, tenemos que estar bien llenos del Espíritu Santo, llenos We're del living in poder de troubled Dios. times, and for us to persevere in these days, we have to be filled, Pero filled with the primero Holy tenemos Spirit. que convertirnos a Dios But first we have to return con to God todo nuestro with all corazón. our hearts. Tenemos que nacer de nuevo. We have to be born again. Tenemos que arrepentirnos y humillarnos delante de Dios. We have to repent and humble ourselves before Y God. simplemente venir a decirle, Señor, yo te necesito. We have to come and tell Him, Yo te necesito, Lord, I Señor. need you. Quiero un cambio. I need a Quiero un change. cambio. Esta es la misericordia de Dios, que está siempre pronto a perdonar. The El Señor mercy of siempre God está pronto a is perdonar, quick to forgive, pronto a restaurar y pronto a quick to bendecir. restore. La palabra de Dios dice, escuche bien, iglesia, porque esta es una trompeta que usted tendrá también que estar tocando. La palabra de Dios dice que se tocaba trompeta. Dice sobre los sacrificios y los holocaustos. The word of God will say that the shofar has to be blown over the sacrifices and over the holocausts. Nosotros vamos a tocar una trompeta de un llamado al arrepentimiento. We're going to blow the shofar that would alarm everyone, and it will be Nosotros a vamos a calling to tocar la repentance. trompeta de que hay perdón para el pecador. And in this shofar blast, we will say that there is forgiveness for the sinner. Nosotros vamos a tocar una trompeta diciendo que Jesucristo fue el sacrificio hecho una vez y para siempre para salvación del hombre. And in this shofar blast, we will be saying that Jesus was the sacrifice that was offered up once and for all for the salvation of men. Es un llamado al arrepentimiento. Se tocaba trompeta para advertir, y nosotros vamos a tocar trompeta advirtiéndote que si no te arrepientes, te espera un lago de fuego. In this shofar blast, we are saying that if you don't repent, what awaits you is a lake of fire. Que en tus pecados perecerás. That your sins will rest upon your head. Vamos a tocar trompeta para decirte que se acerca el día grande y terrible de Jehová. We will blow the shofar to say that the great and terrible day of the Lord draws near. Se tocaba trompeta delante del arca de Dios. Many times a shofar was sounded before the ark of the Lord. En el arca se manifestaba la presencia de Dios. The ark is where the presence of God was made manifest. Nosotros vamos a tocar trompeta We will blow the shofar, diciendo que nosotros somos hoy el arca de Dios.
And in that blast, we are saying that today we are the ark of the Que Lord. nosotros somos el templo del Espíritu Santo. That we are the temple of the Holy Que Spirit. somos propiedad personal y privada del That Señor. we are the private and personal property of the Lord. Toca la trompeta. Blow the alarm. Se tocaba trompeta cuando se ungía un rey. The alarm was sounded every time a new king was anointed. Y nosotros vamos a tocar trompeta. And we will sound the alarm. Porque Jesucristo ascendió a los cielos. Because Jesus ascended Y to se heaven. sentó a la diestra del Padre. And he sat at the right hand of the Coronado Father. de poder y de honra. Crowned with all power and glory. Coronado como el soberano, Rey de reyes y Señor de señores. And today he is Tocamos trompeta porque Jesucristo es Señor y Rey en medio nuestro. Lord of Lords. We blow the trumpet because Jesus is King and Lord in our midst. Se tocaba trompeta. Se tocaba trompeta. Y vamos a tocar esta última porque habría muchísimas, pero vamos a concluir con esta. Se tocaba trompeta cuando había gozo. And many times they sounded the alarm, they sounded the shofar when there was joy in the camp. Cuando había fiesta. In order to mark a celebration. Y el pueblo se reunía a celebrarle fiesta a Jehová. And the people will come together to celebrate or bring Porque los había librado de sus enemigos. because God has saved them from their enemies. Y nosotros tocamos trompetas. And we sound the alarm Porque Jehová because God envió a Jesucristo. sent Jesus. Y venció el pecado. He Y conquered venció sin. el diablo. He conquered Y the devil. venció la muerte. He conquered death. Y ha vencido todos nuestros enemigos. And he conquered all our Tocamos enemies. trompetas. Somos un pueblo que nos ha libertado. We are the people that God has liberated. Tocamos trompetas. We sound the Porque alarm somos el pueblo de Dios. because we're the people of God. Tocamos trompetas. We sound the alarm Porque somos el pueblo de Dios. because we're the people of God. Tocamos trompetas. We sound the alarm Porque grandes cosas hará Jehová con nosotros. because God has done great things. Tocamos trompetas. We sound the alarm. Tocamos trompetas. We sound the alarm Porque este es el año agradable del Señor. because this is the favorable Día year de of the Lord. fiesta, día de júbilo, día de celebración, día de bendición. Tocamos trompetas. It is a day of salvation Porque el Señor nos ha liberado. Porque el Señor nos restaura. Y porque el Señor nos bendice en este tiempo. Enviará la lluvia temprana. Enviará la lluvia tardía. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Tocamos trompetas. Sound the alarm Porque seremos saciados. Seremos saciados. Y alabaremos el nombre del Señor. Aleluya. 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 Jehová, lluvia de bendición sobre tu pueblo. Lluvia de bendición sobre tu pueblo, sobre esta casa. Establece tu reino. Establece tu trono, Señor. establish your kingdom in our midst, establish your throne in your people. Aleluya. Levanta, 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 levanta tus manos. Aleluya. Levanta tus manos. Recibe, recibe, recibe liberación, sanidad, bendición, lluvia del cielo, lluvia de bendición.
Aleluya.